Pues bueno, Ruth, ¿qué te parece si arrancamos de una vez? Sí, el día de hoy, ¿qué versículo es? Hoy vamos a meditar en 2 Corintios 5, 17. Ajá. 2 Corintios 5, 17. Sí, ay, mira, la tengo con corazones. Esto indica en mi Biblia que es muy bueno. ¿Un corazón? A ver. El mío como que ya hasta se rompió de tantas veces que lo subrayé. Muy bien, vamos a arrancar entonces. 2 Corintios 5, 17 y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Me encanta otra de las versiones que dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Y todo esto viene. Ahora, tengo otra todavía. A ver. Dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Qué increíble. Y esas son palabras claves. El unido es palabra clave. Ajá. Y el convirtieron. O sea, el que nosotros podamos entender que así funciona la Biblia. Si tú no haces una cosa, entonces no sucede otra cosa. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que siempre, por eso siempre le estamos diciendo, Dios no lo está dando como de pasitos, ¿no? O sea, esto es lo que provoca esto y así nos vamos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con esto. O sea, si nosotros entendemos que el estar en Cristo es estar unido a Cristo y es estar, ¿cómo puedo decir? Que ya somos uno, ¿sí? Que ya somos uno. Eso es lo que provoca que nosotros podamos experimentar una vida completamente nueva y completamente diferente. Exactamente. Ahora, ¿por qué hablamos acerca de algo completamente nuevo o algo completamente diferente? Cuando nosotros venimos a esta vida en Cristo, por eso dice, el que está unido a Cristo, dice, la versión dice, si alguno está en Cristo, una dice, estamos ahora en Cristo, la otra versión dice, unidos a Cristo. Entonces, esta nueva vida con Él nos hace ser nuevas criaturas. Y dice, me encanta porque dice que las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Muchas veces nosotros caminamos en esta vida pensando que las cosas que nosotros vivíamos, Dios lo único que va a hacer es mejorarlas para que nosotros podamos tener una vida mejor. La gente tiene este pensamiento, tiene este concepto. La vida con Dios es una vida mejor a la vida que tenía antes de conocerlo a Él. Pero aquí nosotros tenemos que ser muy firmes y entender, no es una vida mejor, es una vida nueva. Es una vida completamente nueva. No le estamos haciendo una mejora, no estamos haciendo ahí un tune-up para que esté mejor. No. Dios quitó todo lo que estaba antes y nos dio algo completamente nuevo. La ventaja... Por eso se dice es nacer de nuevo. Ahora, la ventaja de lo nuevo, qué irónico, es mejor que lo de antes. Sí, y ahorita que estaba pensando que por eso se dice nacer de nuevo, o sea, por eso es nacer de nuevo, y por eso cuando cuando Jesús empezó a decir, tienen que nacer de nuevo, decían, sí. Pero ¿cómo? O sea, a lo mejor nosotros ya nos acostumbramos a escuchar esa palabra, o esa frase, pero cuando Jesús lo dijo por primera vez decían, no puedo comprender cómo puedes nacer de nuevo, me meto otra vez al vientre de mi madre y luego vuelvo a salir, o cómo, o sea, cómo es nacer de nuevo, pero literalmente es como si pasara eso, es como si nosotros despertáramos por primera vez y abriéramos por primera vez los ojos a una nueva vida, ¿sí? Por eso dice, el pasado quedó atrás. Por eso dice, tenemos una nueva mente, tenemos una nueva vida, pero tenemos que vivirla. Y no podemos vivir una vida nueva si seguimos pensando que somos personas viejas. Sí. Con la mente vieja de antes, con la vida vieja de antes, con los errores viejos de antes. O sea, no puedes vivir. Entonces, por eso Dios nos repite todo el tiempo esto. O sea, si estamos unidos a Cristo,
sí vamos a poder vivir una vida totalmente nueva, como tú dices. Exactamente. No es buena, es nueva, ¿no? Y lo que entendemos... Bueno, digo, sí es buena, pero a lo que yo voy es que no es nada más como tú decías, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué decimos esto, Ruth? Porque muchas veces nosotros, cuando caminamos bajo este entendimiento, que vemos las cosas de esta manera, algo que ha sido reparado, muchas veces sigue teniendo en muchas ocasiones la misma esencia de lo que era antes. Por eso es que dice que lo hace nuevo y lo transforma. ¿Qué hay en nosotros entender que Dios está cambiando o que nos da una vida nueva por completo, que somos nuevas criaturas? Cuando se refiere a criatura, se refiere a creación. Algo que es nuevo, algo que de lo que no existía ahora es. Entonces, al momento que nacemos de nuevo, somos una nueva creación y todas las cosas son nuevas. Entonces, por ende, a través de esto yo entiendo que nada de lo que estaba en mi pasado yo lo tengo por qué arrastrar. Porque son cosas que yo viví antes. Cuando soy creado una vez más, cuando tengo nazco una vez más, ahora soy una nueva creación en Él. Entonces, todas las cosas que yo voy a vivir, todas las cosas que yo voy a hacer, todo lo que yo voy a pensar, sentir, cómo me voy a comportar, es en base a lo nuevo que yo tengo en mí. No tengo por qué arrastrar nada de mi pasado. Por eso es que Pablo en repetidas ocasiones dice que olvidamos lo que había quedado atrás, olvidamos nuestro pasado. ¿Por qué? Porque al final aquí dice que nos está uniendo con Él y nos está haciendo nuevo. Dice, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Entonces, parte de lo que nosotros lo vemos mucho cuando hablamos sobre todo en consejería, cuando nosotros damos sesiones de consejería o a través del proceso de consejería, es importante que nosotros podamos entender esto. Lo que nosotros estamos viendo es recordar o ver qué es lo que había en mi pasado, pero que ya no forma parte de mi vida. Que estaba ahí, pero que ahora yo lo único que estoy haciendo es quitarlo. ¿Por qué? Porque ahora ya no es parte de mí. De eso se trata, entender por qué soy una nueva criatura. Porque ahora esto ya no es parte de mí. Eso estaba en quien yo era antes. Pero ahora en mi nueva naturaleza con Él, ahora en mi nueva vida con Él, ahora yo entiendo que todo es nuevo. Ahora, ¿por qué me encanta esto? Porque la renovación de lo que trae Cristo a través de esto, de entender que en Cristo soy una nueva persona, quiere decir que también son nuevos mis pensamientos, que también son nuevas mis emociones, que también son nuevos mis sentimientos. Sí. Y me gustaría recalcar eso que dices, son nuevos mis pensamientos. No nada más es como si fuera, es que son nuevos mis pensamientos, es que son nuevos mis pensamientos. No. Para que sean nuevos tus pensamientos tienes que reemplazar las mentiras. Exactamente. Tienes que reemplazar las mentiras en las que habías estado viviendo y las mentiras que te hacían equivocarte todo el tiempo y las mentiras que te hacían sentirte triste todo el tiempo y las mentiras, tienes que reemplazar todas esas mentiras y quitarlas por completo y reemplazarlas con la verdad de Dios. Y cuando nosotros vivimos en verdad y cuando nosotros vivimos en lo que Dios nos está diciendo, nosotros podemos caminar de una forma diferente. Exacto. Pero no es nada más repetir las cosas sin poder entender. ¿Me explico? O sea, necesitamos empezar a reaprender. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento, tenemos una mente. Hemos aprendido cosas anteriores a nuestra vida y hemos aprendido muchas mentiras o nos han enseñado o hemos aprendido de otros o a lo mejor nosotros pensábamos. Exactamente. Entonces, todo eso lo tenemos que dejar atrás y tenemos que decirle a Dios, Dios, enséñame tú de nuevo cómo tú hiciste todas las cosas y cómo es como yo debo de vivir para vivir esta vida nueva que tú me estás diciendo. Entonces, yo empiezo a aprender y cuando yo empiezo a aprender, yo me empiezo a dar cuenta de realmente cuál era el diseño de Dios para mí y qué era lo que Él quería para nuestra vida. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, así es como nosotros empezamos a caminar de una forma diferente. Mira, Primera de Pedro 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, para una esperanza viva. Entender que ahora hemos renacido es entender esto nuevo que ahora está en nosotros. El versículo 23, ahí mismo en Primera de Pedro 1, dice, siendo otra vez renacidos. Y me encanta esta parte porque dice,
no de simiente corruptible, o sea, es decir, no en la carne, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Incorruptible. Entonces, hemos hablado de esto. Cuando yo nazco en una naturaleza humana. Esa es una naturaleza corruptible de la carne, que es la naturaleza que se basa en mis deseos y lo que yo quiero para mí. Pero cuando yo nazco de nuevo, cuando yo tengo esta unión con Cristo y Él me da esta nueva vida, como tú decías ahorita, nacemos de nuevo. Ahora yo nazco, pero dice que de una simiente incorruptible. Es decir, yo no puedo nacer de nuevo y seguir pensando que mi naturaleza es corruptible porque ya no lo es. Es decir, yo no puedo decir que he nacido de nuevo y seguir pensando en las cosas de la carne porque ahora vivo las cosas del Espíritu. Sí. Entonces, cuando yo quiero hacer eso, es como si yo todo el tiempo estoy volteando hacia atrás y quiero regresar a las cosas que en mi vida pasada yo vivía. Y es un engaño. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya no es parte de ti. Sí, porque ya eres una nueva criatura, ya tienes una nueva oportunidad, ya puedes vivir una vida diferente, ya puedes vivir en tu propósito, ya puedes vivir todo lo que fuiste planeado hacer, ya te puede ir bien en todas las cosas, pero por una mentira sigues pensando y volteando atrás pensando que no has salido de lo que ya saliste. Y fíjate, ¿me explico? Ustedes saben que a mí me gustan mucho los parques de diversiones y sobre todo ya les había platicado las montañas rusas y todo esto, ¿no? Pero fíjense, esta es una analogía muy interesante y me gusta mucho que podamos entenderla. ¿Alguna vez se han subido a un simulador? ¿Te acuerdas de los simuladores rusos? Sí. Un simulador literalmente es como si estuvieras viviendo una realidad, pero que en realidad no existe. Es una realidad virtual. Entonces, un simulador literalmente, había uno donde nos subíamos a un elevador, ¿verdad? Nos subíamos a un elevador y literalmente tú sentías como si estuvieras en un elevador y que estuviéramos bajando cientos y cientos de pisos, pero en realidad no estaba pasando nada a nuestro alrededor. Bueno, ¿qué pasa si tú de repente enciendes la luz, quitas los efectos especiales y cortas la realidad virtual? ¿Te das cuenta que eso qué? Eso no existe. Vivir muchas veces en la carne, ahora siendo ya personas que vivimos en el espíritu, es como si estuviéramos viviendo una realidad virtual. Parece como si existiera, parece como si fuera real, pero en realidad no lo es. Eso es lo que te refiere, lo que decíamos ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a crear y empiezo a pensar que estoy viviendo las mismas cosas que vivía antes sin darme cuenta que es un engaño, que ya no es real porque no es en lo que yo vivo ahora, ¿me explico? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me doy cuenta que yo he nacido de nuevo. ¿Y qué hago? Digo, oye, yo no tengo por qué estar viviendo una realidad que ya no es la mía cuando puedo vivir la realidad de las cosas que Dios tiene para mí. Yo he nacido de nuevo. No podemos vivir en una realidad virtual de una vida de la carne. Tenemos que vivir en la realidad del Espíritu. Sí. Que es a lo que Dios nos ha llamado para que nosotros podamos entender de qué se trata esto. Sí, y dentro de esta nueva criatura nos permite, como estábamos diciendo, pensar diferente, sentir diferente, actuar diferente, nos da los recursos para tener una vida diferente, para tener, Dios diseñó y planeó algo para nuestra vida y obviamente siempre estamos hablando que sus planes son de bien para nosotros, entonces nosotros tenemos la posibilidad de vivir todo esto. Si tú a veces dices, ay, es que, no sé, siempre la riego en lo mismo, o siempre me pasa lo mismo, o no me siento muy feliz, o no me siento muy pleno, o todo este tipo de cosas, todo esto puede cambiar porque Jesús lo hizo posible. Pero tenemos que vivir en el reino. Y vivir en el reino es vivir una vida de victoria, es vivir una vida cómo puedo decir, cómo puedo decir que nosotros entendamos que realmente Dios nos ha capacitado o nos ha dado cosas. Siempre estoy diciendo que cuando tú dices es que no sé cómo hacer, eso es como si tú estuvieras pensando que no tienes herramientas. Exacto. Pero Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos ver posible otra realidad y una que es muy buena para nosotros, una que ya fue diseñada para nosotros. Entonces, por eso nosotros necesitamos tener esta nuevo nacimiento, esta nueva naturaleza, esta nueva vida, este nuevo todo, y nosotros podamos vivir para las cosas para las que fuimos creados, ¿no? Exactamente. Entonces, el versículo 18
No voy a indagar mucho en él, pero nada más para que podamos cerrar con broche de oro. Pero dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es algo súper interesante. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que al final Él nos acercó a nosotros. Después no voy a decirles mucho, pero después vamos a meditar en este versículo para entender un poco más acerca de lo que significa la reconciliación, ¿ok? Pero a lo que quiero nada más cerrarlo es en esta parte, es al final, ¿qué hizo Él? Dijo, antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo Él nos ha hecho de nuevo sus amigos. Él nos volvió a traer a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros podamos entender y comprender esta nueva vida que ahora Él nos ha dado. Por eso es que entender este versículo es algo que se tiene que volver de nuestro día a día. Este es uno de los versículos, como lo hemos dicho, clave. ¿Por qué? Porque entiendes que eres una nueva criatura y que las cosas del pasado están en el pasado. Y cuando de pronto vengan estos pensamientos que te quieren atacar, vengan estos pensamientos que quieren hacerte otra vez regresar a las cosas de antes, tú puedes decir, de modo que si alguno está en Cristo, más bien tú puedes decirlo, de modo que ahora yo, Paco, yo, Ruth, que estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Y las cosas de mi pasado están en mi pasado y ahora vivo cosas nuevas. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Desde esa perspectiva es que nosotros podemos verlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece? ¿Vamos a orar? Sí. Ok, el versículo es, recuerden, 2 Corintios 5, 17 y el versículo 18. Ok, entonces vamos a orar. Y con esto terminamos. Dios, gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque cada mañana tú vienes y nos das algo fresco, algo nuevo en lo cual nosotros podemos meditar, pero también podemos descansar. Dios, gracias porque tu palabra es ese refrigerio que nosotros podemos tener cada mañana, que nos hace sentir tu paz, conocerte aún más, pero sobre todo entender las verdades que tú has escrito para nosotros. Gracias, Jesús, porque tu palabra es tan viva. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de la palabra te manifiestas en nuestra vida y nosotros podamos sentirte y experimentarte cada vez más profundo, cada vez de una manera más intensa. Gracias, Dios, por esta mañana, gracias por este tiempo. Hoy tomamos esta palabra y la hacemos nuestra. Hoy sabemos que somos nuevas criaturas. Las cosas de antes están atrás y ahora tú has hecho todo nuevo. Gracias, papá, por darnos esta nueva vida. Gracias por darnos todos estos regalos y porque ahora que hemos nacido de nuevo, ahora somos nuevas criaturas, nuevas personas. Somos una nueva creación en ti. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, por este increíble tiempo juntos como familia de CCI Valle Ágape. Gracias, Dios, ponemos todo en tus manos. Amén. Amén.